El despertador sonaba a las 4 de la mañana. Vivía en el sur de Bogotá, en la casa humilde que mi padre nos dejó antes de morir. Mi madre, que era madre soltera, sobrevivía con la pequeña pensión de él, pero el dinero no alcanzaba para las necesidades básicas. Salía de casa cuando todavía no había salido el sol para atravesar la ciudad entera. El trayecto hasta el restaurante era largo y agotador. Mi cargo oficial era mesera, pero la realidad era otra. Llegaba y lo primero que hacía era tomar la escoba y el trapeador para hacer el aseo de todo el local. Después pasaba horas en la cocina lavando platos y pelando bultos de papas hasta que me dolían las manos. También me tocaba ir a la plaza de mercado a cargar las bolsas con los insumos del día. Los dueños ignoraban sistemáticamente mi horario de salida, me quedaba hasta tarde limpiando la grasa de la cocina o cuadrando cuentas que no me correspondían. Aceptaba el abuso porque tenía un objetivo. Quería estudiar química. Me apasionaba entender la estructura de la materia y las reacciones de los elementos, pero la carrera era costosa y mi sueldo se diluía en pasajes de transporte y facturas del hogar. El cansancio físico era una carga que se acumulaba en mis hombros cada noche mientras regresaba al sur en la oscuridad. El trabajo era fuerte, la paga era poca y el sueño de la universidad se sentía cada día más lejano debido a la falta de dinero. Sofía llegó al restaurante un martes. Era una mujer elegante, de facciones finas y un hablar pausado que denotaba educación. Noté de inmediato que sus acompañantes vestían ropa de marca y llegaban en vehículos lujosos que se estacionaban frente a la entrada. Ella se convirtió en cliente habitual y empezó a fijarse en mi desempeño. Me elogiaba con frecuencia. Decía que mi eficiencia era admirable porque nunca repetía una pregunta al tomar los pedidos y memorizaba cada detalle sin error. En varias ocasiones me comentó que yo era muy atractiva y que mi aspecto le recordaba a sus mejores épocas de juventud. Sus palabras eran un bálsamo frente a la rudeza de mis jefes y el agotamiento de lavar platos y pelar bultos de papas. Un día, al terminar mi turno, me invitó a tomar un café en un local cercano, un sitio con muebles de madera y olor a grano recién molido que yo nunca me habría permitido pagar. Allí, Sofía se interesó por mi vida. Me preguntó cuáles eran mis metas y qué esperaba del futuro. Le confesé mi frustración. Le hablé de mi deseo de estudiar química y de la imposibilidad de costear la carrera con el sueldo de mesera. Le describí el cansancio de atravesar Bogotá desde el sur hasta el norte, de las horas que perdía en el transporte y de cómo el restaurante absorbía toda mi energía. Le dije que me sentía atrapada en esa rutina de limpieza y servicio, sin una salida clara para ayudar a mi madre o cumplir mis sueños. Ella me escuchó en silencio, asintiendo con una expresión de profunda comprensión. Con el paso de las semanas, nuestra cercanía aumentó. Sofía me contó que era dueña de una tienda de ropa muy elegante en Medellín. Según ella, venía a Bogotá con frecuencia porque buscaba talento, mujeres que tuvieran destreza y buen gusto para ayudarla a confeccionar sus creaciones. Empecé a sentir una admiración profunda por ella, representaba todo lo que yo quería ser, independiente, segura y exitosa. En el restaurante, sus gestos de generosidad me asombraban. Me dejaba propinas que en ocasiones igualaban el valor total de la cuenta del almuerzo. Ese dinero extra me permitía llegar a casa con algo más que el cansancio habitual y me daba un alivio económico que no conocía. Sofía me repetía constantemente que personas con mi perfil eran muy valiosas para las empresas de alto nivel. Aseguraba que en el mundo de los negocios buscaban a alguien con mi capacidad de trabajo. Me decía que mi belleza, mi dedicación y mi inteligencia eran virtudes que no se encontraban juntas con facilidad. Afirmaba con seguridad que, tarde o temprano, mi vida iba a cambiar radicalmente gracias a esas cualidades que ella veía en mí. Sus palabras me hacían creer que el futuro fuera de esa cocina era una posibilidad real. Sofía me dijo entonces que su tiempo en Bogotá se terminaba. En un par de días debía regresar a Medellín y me explicó que no volvería a la capital hasta dentro de varios meses. Se veía preocupada, afirmaba que tenía problemas serios con el personal de su tienda y que debía llegar a arreglar el desorden que otros habían causado. Sus palabras me generaron una angustia inmediata. La idea de que ella se marchara significaba volver a la soledad de mi rutina, a las manos sucias de grasa y a la cuenta regresiva para pagar el semestre de una carrera que nunca empezaba. Sofía era mi único vínculo con un mundo distinto y su partida me devolvía a la realidad del sur de la ciudad y al bus lleno de gente cansada. Me miró con fijeza y me repitió que era una lástima que mi talento se desperdiciara pelando papas y limpiando pisos. Insistió en que necesitaba a alguien de mi confianza,
alguien con mi inteligencia y capacidad de trabajo, para que la ayudara a poner orden en su negocio. El vacío que dejaba su inminente partida se mezcló con la urgencia de mi situación económica. En ese momento, el restaurante se sintió más estrecho y asfixiante que nunca. Sentí que el aire me faltaba. Sofía me miró con una mezcla de lástima y oportunidad. Me propuso que me fuera con ella a Medellín esa misma semana. Dijo que me pagaría el triple de lo que ganaba en el restaurante, que tendría una habitación en su propia casa y que, después de unos meses de trabajo duro para organizar su personal, ella misma me ayudaría a matricularme en la Facultad de Química de allá. No lo pensé mucho. El peso de mi realidad era demasiado grande. Hablé con mi madre y, aunque ella tuvo miedo, la convencí diciéndole que le enviaría la mitad de mi sueldo cada mes. Renuncié al restaurante con una satisfacción que casi me hizo olvidar el cansancio de los últimos años. Recogí mis pocas pertenencias en una maleta vieja y me encontré con Sofía en el aeropuerto. El viaje fue rápido. Al llegar a Medellín, un auto oscuro nos esperaba. Sofía ya no hablaba tanto, estaba concentrada en su teléfono. No fuimos a una zona residencial de lujo, sino a una casa de muros altos en una ciudad que no conocía. Me recibieron con una cena deliciosa y abundante. Sin embargo, después de los primeros bocados, el mundo empezó a dar vueltas y caí desmayada sobre la mesa. Lo siguiente que pude recordar fue la sensación de un mareo insoportable. 2 hombres me llevaban a rastras por un pasillo estrecho y mal iluminado. El entorno había cambiado por completo, ya no era una casa, era un tipo de bar sórdido, uno de esos lugares donde los hombres van a saciar sus deseos carnales. Aún aturdida y con la cabeza pesada, me obligaron a escuchar. Un hombre al que llamaban el Flaco se paró frente a mí y me habló con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que, desde ese momento, yo tenía una deuda con él y que viviría bajo sus órdenes. Mi único propósito era hacer dinero para ellos hasta cubrir una cifra inicial de 5 millones de pesos. Fue entonces cuando me explicaron el sistema de multas. Si un cliente se quejaba, había una multa. Si no sonreía, otra multa. Si lloraba, el precio subía. Pero no se detenía en mi comportamiento, el papel del baño, el jabón, el champú, la ropa que me obligaban a usar, la comida y el hospedaje, absolutamente todo tenía un precio que se sumaba a mi cuenta diaria. Entendí, con el rastro del somnífero aún en las venas, que me habían convertido en una prisionera de una deuda que ellos mismos se encargaban de alimentar. Entré a la habitación con la ingenua esperanza de que cada minuto ahí dentro me acercaba más a los 5 millones y, por tanto, a mi madre. Creía que esto era solo un trámite económico, una transacción que mi voluntad podría soportar. Pero cuando estuve frente al tipo, mi cuerpo se rebeló. No era solo que no fuera de mi agrado, era una repulsión física que me paralizó los músculos. Lo intenté, cerré los ojos y traté de pensar en la química, en las fórmulas, en cualquier cosa que no fuera ese lugar, pero no pude. El asco fue más fuerte que mi miedo. Salí de la habitación temblando, buscando aire, pero lo que encontré fue el puño del Flaco. Un golpe seco en el rostro me hizo retroceder y caer al suelo. Lo que siguió fue una paliza sistemática, como nunca antes había sentido, cada golpe buscaba recordarme que mi voluntad ya no me pertenecía. Cuando terminaron de patearme, el Flaco decidió que debía darme una lección final. Abusó de mí allí mismo, mientras yo aún sangraba por los golpes. En ese momento me sentí menos que nada, un objeto roto que ya no tenía valor ni siquiera para mí misma. Me dejaron tirada en un cuarto oscuro durante 3 días. No hubo médicos ni consuelo, solo el dolor de mis huesos y el silencio. Al 4.º día, me obligaron a levantarme. Tuve que volver al trabajo, ocultando los morados con capas de maquillaje barato. Caminaba despacio, aún dolorida por las agresiones, pero lo que más me pesaba no eran las heridas físicas. Mi espíritu estaba arrodillado. El tiempo dejó de medirse en días y empezó a medirse en deudas. Pasaron los meses y la cifra de los 5 millones, en lugar de bajar, se convirtió en un monstruo que crecía cada mañana. Cada vez que creía haber dado un paso hacia afuera, una nueva multa me hundía más. Me cobraban por la luz del cuarto, por el desgaste de las sábanas, y una noche me impusieron una multa de 1 millón de pesos solo porque me quedé dormida de puro agotamiento y un cliente tuvo que esperar 10 minutos. La fatiga se volvió crónica. Ya no era solo el cansancio de los pies, era una erosión interna.
Me miraba al espejo y ya no veía a la estudiante de química que quería salvar a su madre, veía una cáscara vacía, una máquina de generar dinero para otros. La desesperación económica de mi casa en el sur se sentía ahora como un paraíso perdido, mientras que aquí, el desgaste de vivir cada hora bajo el capricho de hombres violentos me estaba borrando el alma. Un domingo, Sofía apareció por el bar. Me miró con la misma elegancia de siempre, pero sin rastro de la calidez que me mostró en Bogotá. Me dijo que mi deuda total, sumando intereses y multas por mal comportamiento, ascendía ahora a 15 millones. En ese instante, algo dentro de mí hizo un clic definitivo. Sabía que no podría salir de allí. El sentimiento de hastío era absoluto, se transformó en una calma gélida. La violencia que ellos usaban contra mí para mantenerme sumisa fue la misma que empezó a germinar en mi mente como la única solución lógica. Si ellos habían destruido las reglas del mundo, yo ya no tenía por qué seguirlas. Mi plan no nació del odio, sino de la necesidad física de dejar de ser una mercancía. Empecé a observar cada movimiento del flaco, cada lugar donde guardaba las llaves, cada momento en que el alcohol lo hacía vulnerable. Con el tiempo comencé a notar dinámicas, no sabía dónde estaba. Pero por una ventana con rejas podía ver algunos bares parecidos a donde ya estaba, autos que no paraban de pasar, afuera era un mundo de fiesta, existía una puerta por la cual ninguna podía cruzar, daba a un tipo de tienda, era donde el flaco más tiempo pasaba, una de nosotras la más joven 14 años, tal vez, después de recibir una paliza por no aguantar el llanto frente a un cliente, decidió escapar, cruzó esa puerta después de un descuido del cuidador, no lo logró, nos llevaron a todas para que fuésemos testigos de lo que iba a pasar. El flaco con unas pinzas oxidadas, cortó el dedo meñique de nuestra compañera, no nos atrevimos a decir nada. El deseo de ese hombre era insaciable, en medio de mi desgracia, mi instinto de supervivencia despertó. Entendí que su lujuria era la única grieta en su armadura de hierro. Empecé a usar mi cuerpo no como una mercancía pasiva, sino como un arma de manipulación. Cuando él me buscaba, lo que hacía con todas nosotras, yo le daba exactamente lo que quería, de la forma en que le gustaba, adelantándome a sus deseos más oscuros. Me convertí en su preferida. El resultado fue inmediato, los golpes cesaron junto con las amenazas. Por esos días, el flaco bajó la guardia, creyendo que finalmente me había domesticado a través del placer y la sumisión. Pero mientras él disfrutaba de mi fingida entrega, yo utilizaba cada encuentro para estudiar sus debilidades. En la intimidad, mientras yo le sonreía y lo complacía, mi mente seguía siendo la de una química, analizando fríamente la mezcla de confianza y descuido que él estaba depositando en mí. Descubrí que Sofía y el flaco eran socios en un negocio donde la lealtad no existía. Cada vez que ella aparecía en la casa, el ambiente se cargaba de una electricidad pesada y peligrosa. Se encerraban a hacer cuentas de dinero y los gritos no tardaban en llegar. Se acusaban mutuamente, con un veneno rastrero, de estafarse, de quitarse porcentajes y de ocultar ganancias. Eran momentos de una tensión insoportable donde el aire parecía a punto de estallar. Sin embargo, lo peor no eran sus peleas, sino el silencio que quedaba cuando ella se marchaba. Sofía cerraba la puerta y yo me quedaba a solas con él. El flaco descargaba toda la rabia y la frustración de esas discusiones sobre mí. No siempre eran golpes, a veces era algo más siniestro. Me usaba para saciar el odio que le tenía a su socia, obligándome a cumplir sus caprichos más retorcidos mientras me recordaba que yo era de su propiedad. Aunque eso me abrió camino a su habitación personal. Las reuniones se volvieron un campo de batalla de nervios y codicia. Noté un patrón. Justo antes de que Sofía llegara, el flaco escondía una pistola en el mismo cajón donde guardaba los libros de cuentas y los fajos de billetes. Ver el acero ahí, tan cerca de las cifras de mi supuesta deuda, me daba un miedo paralizante. Yo sabía que para ellos mi vida valía menos que el papel del baño que me cobraban. Esa noche, Sofía entró al bar con un aire de triunfo que no le conocía. No venía sola, la acompañaba un muchacho de rostro joven, casi un niño, al que presentó como su sobrino. El flaco se tensó de inmediato, sus ojos saltaron del chico a Sofía con una paranoia eléctrica. Los gritos no tardaron en estallar. Se reclamaron dinero perdido, traiciones y rutas mal manejadas. El ambiente estaba saturado de un odio que ya no cabía en palabras. De repente, el supuesto sobrino sacó una pistola. No dudó. El estruendo de los disparos retumbó en las paredes del bar, impactando directamente en el pecho del flaco. Pero el flaco,
Impulsado por una rabia animal y el instinto, logró estirar la mano y alcanzar el arma que tenía escondida junto a las cuentas. En un último acto de violencia, disparó a ciegas. El primer proyectil atravesó el cráneo del pequeño sicario y el segundo se hundió en el abdomen de Sofía. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo de la sangre. El niño murió en el acto. Sofía cayó contra la pared, presionando su herida con incredulidad. El flaco, con la camisa empapada en rojo, cayó al suelo y apenas podía arrastrarse, dejando un rastro espeso sobre el piso que yo tantas veces había limpiado. Los dos, los dueños de mi infierno, estaban ahí, desangrándose frente a mí, reducidos a carne herida que luchaba por un último aliento. Tomé el arma del sicario, y sin dudarlo un segundo, la descargué por completo sobre Sofía. Cada disparo borraba una multa, una humillación, un día de hambre y cada una sus mentiras que me trajeron desde Bogotá. El estruendo me devolvió la vida mientras a ella se la quitaba. En ese momento entró el ayudante del flaco. Se quedó petrificado viendo la carnicería, pero su lealtad era tan falsa como todo en ese lugar. Simplemente agarró los fajos de dinero de las cuentas y huyó por la puerta trasera sin mirar atrás. Corrí hacia el sótano. El olor a pólvora todavía me seguía a los pasos. Al ver a mis compañeras, a esas hermanas que el cautiverio me había dado, les grité con toda la fuerza que me quedaba que corrieran, que el infierno se estaba incendiando. Al principio, el miedo las tenía pegadas al suelo, pero cuando vieron la sangre de sus verdugos, algo en ellas despertó. Al pasar junto al cuerpo del flaco, la menor de nosotras se detuvo y escupió su cuerpo frío. Las demás, en un arranque de furia contenida por años, patearon sus restos antes de salir a la noche. Corrimos por calles que no conocíamos hasta llegar a una avenida solitaria que parecía no tener fin. Extendí la mano desesperada y un camión de carga se detuvo. El conductor, un hombre de rostro curtido que se convirtió en mi ángel, no hizo preguntas al vernos en ese estado. Me prestó su celular y, con los dedos temblorosos, marqué el número de mi madre. Escuchar su voz después de tanto tiempo fue lo que finalmente me hizo llorar. Durante las 12 horas que duró el viaje de regreso a Bogotá, el movimiento del camión me arrulló como no lo hacían las sábanas por las que me cobraban. El regreso no fue el cuento de hadas que imaginé en el camión. La libertad tenía un sabor amargo. Terminé odiando la química, en su búsqueda me perdí, mi mente ya no tenía espacio para la ciencia, solo para los traumas que se repetían como un eco en mi cabeza. Sin otra salida y con el hambre acechando de nuevo la Casa del Sur, me dirigí al centro de Bogotá. Caminé por esas calles donde la noche nunca termina y vi a las mujeres que allí trabajan. Al verlas, recordé mi trabajo de mierda en el restaurante y me di cuenta de que, en aquel entonces, estaba a salvo sin saberlo. Pero ya no era esa niña ingenua. Vi a esas mujeres como mis hermanas, como fragmentos de lo que yo misma fui en el sótano del flaco. Lo acepté. Ahora trabajo en la calle, pero bajo mis propias reglas. Trabajo para mí misma y, sobre todo, por mi madre. Ella me ve salir cada noche y me ve llegar con dinero para la comida y sus medicinas, pero no sabe nada. No sabe lo que pasó en Medellín, ni sabe lo que hago ahora para sostener las paredes de esta casa. El silencio es el precio que pago para que ella pueda dormir tranquila, mientras yo sigo lidiando con mis propios fantasmas en la oscuridad del centro.